Hola, muy buenas a todos, soy el gran maestro Miguel Santos y en el día de hoy os traigo de nuevo la partida del día, en este caso entre Magnus Carlsen y Kirianis, en la cual vais a ver que Carlsen resultó vencedor con un sacrificio de peón en la apertura realmente muy interesante en una italiana. La verdad es que es una idea que no había visto mucho y quizá objetivamente no sea la mejor, pero realmente para una partida como mínimo le ha funcionado muy bien y en realidad creo que es un sacrificio realmente muy interesante, como digo. La partida empezó con una italiana, e4, e5, caballo f3, caballo c6 defendió el peón y alfil c4 colocando el alfil en la diagonal apuntando al punto más vulnerable que tiene el negro en este momento, que es f7. Alfil c5 por parte de Carlsen, enroque, caballo f6 d3, hasta aquí todo súper normal, ambos están desarrollando las piezas, colocándolas en las mejores casillas posibles y básicamente poniendo su rey a salvo lo antes posible. D6. D6 es una jugada que muchas veces el negro se prefiere guardar, al igual que A6 o A5, porque básicamente cuando haces D6 ya le estás diciendo a tu rival que no vas a jugar con D5. Por esta razón, muchos jugadores prefieren empezar con enroque. También empezar con D6, pues bueno, tiene la ventaja de que en algún momento en lugar de enroque puedes hacer ideas del tipo H6, G5, incluso jugando un poquito más agresivo si te apetece. Por eso también D6, por supuesto, es un orden perfectamente correcto, pero para que tengáis en cuenta que si queréis jugar con D5, pues es mejor enrocarse primero, básicamente porque tras D6, si vas a hacer D5, vas a perder un tiempo. En cualquier caso, el peón en D6 está muy bien colocado. C3 y Carlsen hace la jugada un poco de espera H6. Como digo, H6 es la típica jugada que según cómo juegue el blanco, pues igual te interesa hacer G5 en el futuro. Por ejemplo, si el blanco hiciera una jugada de H3, ya crearías un punto de ruptura en G4. ¿Cuál es el problema? Realmente ahora G5 no sería tan buena porque de momento el blanco puede hacer D4. Pero si nos ponemos en el supuesto de que, por ejemplo, el negro hace una jugada de espera, como podría ser A5, y el blanco hiciera una jugada del estilo caballo D2, ahora el caballo está entorpeciendo el control de la dama sobre D4, cosa que tenéis que tener en cuenta siempre que hagáis esta jugada. Y aquí, por ejemplo, sí que G5 es una jugada que tiene mucho sentido y que sería súper peligrosa porque ya seguiría la típica ruptura en G4, alfil por G4 y el negro sí que podría tener bastante contrajuego. Estos son los típicos órdenes de italiana que son difíciles de comprender, la diferencia realmente suele ser pequeña entre un orden y otro, pero hay que tenerlo en cuenta. Por lo general, si vais de blancas y vais a hacer H3 y vuestro rival todavía no se ha enrocado, tenéis que tener siempre mucho cuidado con este tipo de H6, G5. Caballo de 2, sin el punto de ruptura, en G4 la jugada G5 no tiene tanto sentido. Por supuesto, se puede seguir haciendo, pero aquí, por ejemplo, el blanco podría jugar tranquilamente con B4, alfil B6, una jugada del estilo alfil B3 para dejar paso al caballo a C4 y realmente, como veis, este G4 no hace casi nada, ¿no? Puedes irte a E1, incluso a H4, pues tras caballo por E4 vas a tener compensación, a E1 más seguro, pero en cualquier caso, este plan sin H3 de la blanca no tiene, como digo, tanto sentido. En cualquier caso, Carlsen se enrocó, torre 1 por parte de Guy y A5. Por lo general, A5 o A6 es la gran pregunta que se tiene que hacer el negro en esta posición. Cada una tiene sus ventajas y sus defectos. Básicamente, el defecto de A5 es que debilita la casilla B5, con lo cual, como vais a ver en la partida, tras alfil E6 se va a poder aprovechar esa casilla para el blanco con la jugada alfil B5. No es que sea un defecto muy grande, pero es algo que hay que tener en cuenta. El defecto de A6, por su parte, es que no controla la casilla B4, entonces muchas veces el blanco va a poder expandirse un poquito aquí con los típicos planes de B4, A4, ya sea previo caballo F1 o directamente. Y bueno, como digo, tampoco es el fin del mundo, te has expandido, pero vas a poder jugar con negras por el centro, incluso por el flanco de rey. Así que básicamente, digamos que ambas variantes o ambas posibilidades son correctas y más bien va a depender del estilo de cada jugador si prefiere jugar con A6 o con A5. En esta partida, Carlsen decidió jugar con A5, frenando la expansión del blanco con la jugada B4. Caballo F1 por parte de Guiri, jugada natural, quiere colocar el caballo en G3 y preparar poquito a poco la ruptura con D4, es el plan más habitual. Si os fijáis, con el orden que está realizando Guiri, se está ahorrando hacer la jugada H3, lo cual es bastante interesante porque muchas veces al ahorrarte esta jugada puedes llegar a jugar D4 a veces digamos, con un tiempo extra si te consigues ahorrar realmente H3. Es una jugada que lo más probable
es que vayas a tener que terminar haciéndola, pero como digo, si te la puedes ahorrar para hacer D4 más rápido puede ser importante, porque la diferencia de que esté el peón en H3 o no, pues puede ser la diferencia también de que el negro le haya dado tiempo, por ejemplo, a colocar el alfil en B6 y que ya no juegues D4 con tiempo, o colocar una torre en E8 que te estén presionando en E4, así que, como digo, esos tiempitos son muy importantes. O sea, la diferencia de que al blanco le dé tiempo realmente a hacer D4 o no le dé tiempo va a cambiar bastante el carácter de la posición. No tiene por qué cambiar tanto la valoración, pero sí va a cambiar mucho el carácter de la posición. Alfil E6 por parte de Carlsen, juega natural. Al negro no le molesta por lo general que le doblen. Por supuesto, también se puede jugar esta posición con blancas, con alfil por E6, pero para que lo tengáis en cuenta, lo más normal es que alfil por E6 sea la mejor jugada cuando el peón del negro ha jugado con A6, ya que tras alfil por E6 el plan del blanco suele ser expandirse con B4 y A4. Una vez el negro ha jugado con A5 y este plan de expandirse no es, digamos, posible, ahí la jugada de alfil por E6 realmente no tiene tanto sentido porque aquí el negro sí que tiene mejor control del flanco de dama y de todo el tablero en general. En cualquier caso, es por supuesto posible jugar así. Por lo general el blanco termina aquí cambiando un alfil con alfil E3, torre por E3 y se juegan este tipo de posiciones muy poco a poco con planes del estilo caballo G3 y luego D4, etc. En la partida Giri prefirió hacer alfil B5 y aquí vino ya una pequeña sorpresita por parte de Carlsen que hizo la jugada caballo E7 que ya, como veis, está permitiendo perfectamente este D4 por parte de Giri que por supuesto la realiza, porque si no básicamente lo que está haciendo el blanco no tendría sentido. Además hay que tener en cuenta que una jugada como caballo G3 ya estaría permitiendo una expansión bastante rápida del negro tras la jugada C6, alfil A4, B5, alfil C2, A4, este tipo de expansión no pasa nada. Como digo, este tipo de cosas en la italiana no va a cambiar demasiado la valoración de la posición, pero sí que ya le está dando más contrajuego de la cuenta al negro. Una cosa es que la posición sea igualdad y el negro tenga que jugar de una manera pasiva, y otra cosa es que la posición sea igualdad de todas maneras, pero sí que el negro pueda jugarte de una manera más activa y tenga también más chance, que por supuesto no tiene por qué interesarte. Como digo, Giri siguió con B4 y aquí vino la sorpresa por parte de Carlsen. La jugada más natural a primera vista es hacer D por E5, básicamente porque si mueves el alfil puede parecer que estás perdiendo un peón en E5 y de hecho es así, pero no es necesario en este caso hacer E por D4 como vamos a ver. Como digo, después de la jugada E por D4, C por D4 y alfil B6, el problema de hacer esta jugada es que ha cedido la tensión central y realmente no te apetece hacer esa tensión. Ya el blanco, va a poder jugar tranquilamente con un D5 sin que el centro esté cerrado, va a poder colocarte un alfil ya sea en C3, por ejemplo, en un futuro. Como digo, esta posición sigue siendo jugable, de hecho lo más probable es que el negro tenga que continuar en un futuro con un D5 y un caballo E4 o algo de ese estilo, sacrificando el peón ahí, y la posición, creo que hay varias partidas y se puede jugar perfectamente, pero muy interesante la idea que trae el jugador noruego a la posición haciendo la jugada alfil A7. Alfil A7 es una jugada que, como veis, pierde un peón, pierde el peón de E5 y Giri lo va a capturar. Por supuesto, esta posición para el blanco se puede jugar tranquilamente con jugadas como caballo G3 y probablemente el negro continuaría con algo del estilo caballo G6, luego C6, torre 8, colocaría las piezas en el centro y básicamente el negro pues el blanco haría más o menos lo mismo, ¿no? Haría jugadas del estilo H3, alfil D3, dama C2, alfil E3, torre D1, las irían colocando y luego pues tendríamos que empezar a ver ese tipo de jugadas, ¿no? Los contrajuegos centrales con E por D, D5, caballo 4, los temas con alfil por H6, etc. Es una posición muy rica en ideas y que realmente se ha dado en bastantes partidas este tipo de posición. Pero Giri dijo, ¿para qué voy a meterme en todo esto, en todo este lío, si me puedo comer un peón en una, ¿no? Tiene mucha lógica. Y el tío se come el peón. ¿Qué pasa? Pues bueno, al comer aquí, lógicamente, toda esta diagonal se ha abierto para el alfil de A7, que está bastante feliz de ello. ¿Qué hace Giri? ¿Qué hace Carlsen en esta posición? Pues aprovecha, hace caballo G4, jugada que ataca tanto el peón de E5 como el peón de F2, con lo cual se asegura que como mínimo va a poder recuperar ese peoncillo en la siguiente jugada. Giri hace la jugada alfil E3, que realmente es la mejor jugada de la posición. No tiene mucho sentido hacer caballo E3, porque ahora el negro no comería en E3, como va a hacer en la partida, sino que comería en E5, y realmente el caballo en E3 no está bien colocado, básicamente porque el alfil de C1 existe. Es decir, si los alfiles de C1 y A7 no existieran, el caballo en E3 estaría bien colocado, pero al existir, básicamente este caballo está entorpeciendo que este alfil no pueda salir, con lo cual el hecho de que el caballo esté en E3 hace que el alfil de C1 esté mal colocado. Por lo tanto, la jugada correcta es la que hace Giri en esta posición, que es alfil E3.
Y es que ahora la diferencia es que si el negro juega con caballo por E5, básicamente el blanco va a poder jugar tranquilamente con algo del estilo alfil por A7 y tras torre por A7, pues por ejemplo puede colocar el caballo en D4 y tiene una pequeña ventaja gracias al espacio que le da ese peoncillo de 4. Además, no parece que vaya a ser fácil romper en D5 por lo pronto, ya que te va a quedar el caballo en E5 al estar la torre en E1 y poco a poco pues el blanco puede llegar a quedarse mejor. Como digo, una posición simplemente jugable. Hay planes del estilo caballo G3, intentar ir para F5, incluso un F4 es posible, pero parece que es una posición que sí que el blanco está cómodamente ubicado. ¿Qué hace Carlsen? Carlsen prefiere, en vez de obtener una posición, digamos, estática, la cual está un poco peor, sacrificar un peón a cambio de dinamismo y conseguir una posición, como digo, un poquito más agresiva, con más iniciativa, pero por supuesto con el coste que es perder un peón. Y hace la jugada caballo por E3. Tras caballo por E3 es muy evidente que el alfil de A7 va a ser un monstruo porque básicamente no tiene nadie que le, digamos, debata las casillas negras. Caballo por E3. No tiene ningún sentido comer ni de torre, que pierde la torre, ni de peón, que estás haciendo aquí una calamidad a tu estructura, así que mejor comer de caballo. Y D por E5. Y aquí fue donde Giri cometió un pequeño error. Bueno, aquí no, perdón, sino más bien la jugada siguiente. Giri hizo la jugada caballo por E5, buena jugada, comiéndose el peón, y la idea de Carlsen era caballo G6, seguir jugando con el dinamismo. ¿Cuál es la idea de caballo G6? Básicamente colocas el caballo en una mejor casilla, donde tienes saltos molestos. Además, si te comen G6, que de hecho va a ser lo que va a pasar en la partida, trae F por G6, la torre va a empezar a coordinarse con el alfil sobre la casilla F2. Es verdad que no lo van a estar atacando directamente, pero va a ser algo muy a tener en cuenta en la posición. Y básicamente esa es la idea de Carlsen. Y aquí fue donde Giri sí que cometió un error al hacer la jugada caballo por G6. ¿Cuál era la mejor jugada para Giri en este momento? La mejor jugada era hacer dama por D8, asegurarse que te vas a quitar la dama del tablero y tras torre por D8 no comer en G6, sino volver a F3 para controlar la casilla de entrada de la torre, que es D2, y además no abrir la columna F, que es lo que va a pasar en la partida. Por supuesto, en esta posición el negro sigue teniendo cierta compensación, por ejemplo, podría continuar con algo del estilo C6 y tras alfil F1 una jugada, por ejemplo, como torre 8. Y a pesar de que creo que en la práctica el negro tiene muy buena compensación, creo que objetivamente sí que el blanco está un poquito mejor. Como digo, creo que esta posición es perfectamente jugable para el negro, tiene muchas cosas a su favor, este alfil es muy bueno, el peón de E4 puede llegar a quedar tocado. Muy importante esta debilidad del peón de A2, es algo que hay que tener muy en cuenta porque básicamente está evitando que el blanco pueda cambiar torres en D1 de una manera sencilla y además si mueves el peón pues muchas veces te va a quedar débil la casilla B3 y va a poder colocar un alfil en B3 de manera que no te va a ser fácil debatirme la columna D. En cualquier caso, posición súper interesante para ambos bandos, pero creo que objetivamente sí que el blanco está un poquito mejor aquí si juega con suficiente cuidado. ¿Qué pasó en la partida? En la partida Giri hizo la jugada caballo por G6 y la diferencia es que ahora se hace F por G6. Una cosa que no he comentado y voy a comentar, es importante cambiar damas antes de hacer caballo F3, porque si haces caballo F3 directa, el negro no te va a cambiar damas, te va a jugar con dama F6 y ahora sí que tras caballo F4, dama G6, torre D8, como veis la dama D1 queda un poco desubicada y realmente el negro sí que puede crear un poco de contrajuego combinando el caballo, la dama y el alfil de A7, así que no tiene mucho sentido no cambiar damas. Caballo por G6, peón por G6 y ahora sí que Giri cambia damas y torre A por D8. El negro tiene peón de menos y aparentemente tiene mala estructura porque se le han quedado aquí los peones doblados. Pero ¿qué tiene a favor el negro? ¿Por qué tiene tanto dinamismo? De nuevo, lo que estamos comentando. La columna F que se combina tanto la torre de C8 como el alfil de A7, lo cual hace que básicamente el caballo de 3 pierda mucha movilidad porque básicamente si se mueve te cargas el peón de F2 y eso no pinta bien. La torre esta no tiene mucha movilidad debido a que el alfil de A6 está pinchando el peón de A2, como he comentado antes, lo cual de nuevo hace que si mueves el peón de A te puedo enchufar un alfil en B3. Y la otra cosa muy importante es que la torre de D8 ya directamente se está amenazando torre de D2, que es una amenaza muy seria y que el blanco tiene que hacer algo para evitarla. Como vemos, caballo F1 para evitarla no se puede porque estaría cayendo el peón de F2 y torre de 1 tampoco sería una gran jugada porque estaría cayendo el peón de A2. Que parece que es mejor hacer rey F7 primero, no sé por qué, pero bueno. Alfil por A2, por ejemplo, también es una jugada que le da bastante ventaja a las negras en esta posición.
¿Qué hace Kiri? Por lo tanto, la única jugada posible que le queda es torre 2. Y realmente en esta posición Carlsen tampoco se puede pasar. Es decir, tienes un peón de menos y realmente si el blanco consigue estabilizar la posición, tu posición se puede llegar a quedar bastante fea. Carlsen calcula y hace la jugada alfil por E3 que le garantiza como mínimo unas tablas que os voy a mostrar a continuación. Porque es una línea que sería prácticamente tablas forzadas tras alfil por E3. Giri decidió jugar F por E3, no sé si porque pensaba que estaba mejor tras F por E3 o porque no le convenció la otra posibilidad, pero realmente la mejor opción que tiene esta posición es hacer torre por E3 y aceptar entre comillas esas tablas que se podían haber dado. Y es que tras torre por E3, las negras seguirían con torre de 2, atacando el peón de F2 y el peón de B2, de manera que la única jugada de las blancas sería torre 2, torre F de 8, muy importante, amenazando ya torre por E2 seguido de torre de 2 seguido de torre por B2, de manera que el blanco estaría forzado a hacer rey F1 para poder retomar de rey N2 y que así la torre de D8 no termine penetrando en la casilla de 2 sin que tenga una torre que lo pare. Y tras torre D1, torre por D1, torre por D1 jaque, llegaríamos a la típica repetición que seguro que habéis visto muchas veces, que sucede, bueno, básicamente cuando la torre del negro o del blanco, el que sea, está en séptima y la torre del oponente está debatiéndole siempre para que no consiga comerse sus peones con esa repetición con el jaque. Es una típica repetición, la he visto muchísimas veces y en esta posición se da torre 1 única para evitar el mate, torre de 2 atacando el peón de B2, la torre tendría que volver a 2 y de nuevo torre de 1 y básicamente ninguno de los dos tiene ninguna opción para cambiar. De hecho, una posición curiosa porque si cualquiera de los dos bandos cambia, la posición se quedaría muy fea para ese bando. Como digo, esto podría haber sido un final perfectamente posible de la partida. De hecho, creo que hubiera sido el final más normal si Giri hubiera hecho la jugada torre por E3, pero Giri decidió jugar F por E3. ¿Qué pasa tras F por E3? Lógicamente ahora, por mucho que el blanco tenga un peón de más, estos peones son una ruina. Es verdad que los peones de aquí no son tampoco una maravilla, pero realmente los peones del blanco están peor colocados. Y lo que es más importante, este alfil de 6 es mucho mejor que este de B5. Y las torres del negro son mucho mejores que las torres blancas. Esto también es bastante evidente. Mis dos torres están controlando dos columnas abiertas y tu torre de A1 está defendiendo un triste peón A2 y la de 2 no sabe muy bien ni qué está haciendo, ¿no? Está aquí una casilla que casi no se puede ni mover, ¿no? Está aquí defendiendo un poco el peón de 3 y defendiendo la segunda fila. El alfil de B5, por su parte, está casi cazado, ¿no? La única casilla que tiene es A4 y tampoco es que sea una casilla muy agradable, mientras que mi alfil de 6 pues puede pincharte la torre por aquí, te está sacando el peón de A2, etc. ¿Cómo mejora la posición el negro? Pues como veis, por lo que he comentado, tanto la torre de F8 como la torre de D8 como el alfil de 6 son piezas que están muy bien ubicadas. ¿Cuál es la pieza que no está bien ubicada del negro? Por lo tanto, el rey de G8. ¿Qué hace Carlsen? Pues hace rey F7. Jugada cuya idea es o bien hacer rey E7 o incluso si se ve un poquito más valiente hacer rey F6, rey E5 y empezar a atacar directamente las debilidades. Y realmente usar el rey en esta posición no es un gusto que el blanco se pueda dar. Por ejemplo, una jugada como rey F2 no tendría demasiado sentido. Básicamente sigo con rey F6, rey E5 y tu rey no está llegando a ningún lado, mientras que el mío realmente en E5 va a estar muy bien ubicado. Giri hace la jugada alfil A4. Creo que en esta posición ya Giri se empezó a dar cuenta que su posición era un poco peor y creo que con la jugada alfil A4 lo que planea es intentar hacer alfil B3 para intentar llegar a un final que pudiera acabar en tablas. Rey E7, como digo, rey F6, rey E5 la otra posibilidad, pero Carlsen prefirió jugar un poquito más tranquilo con el rey N7, lo cual también te da un pequeño tiempo más. H3, evitando los planes del estilo alfil G4, alfil C4 atacando la torre se tiene que mover, lógicamente no se puede mover a I1 porque entonces seguiría torre D2, así que torre C2 única y Carlsen finalmente penetra con la torre en D3, atacando ya la debilidad de 3. Si os fijáis, poco a poco las piezas de Carlsen se van a ir activando más y más. Torre 1 defendió el peón. ¿Qué hace Carlsen? Seguimos mejorando las piezas. ¿Cómo? Venga, ahora vamos a mejorar el rey para llevarlo a E5 para atacar el peón D4. Alfil B3. ¿Quieres cambiar alfil? ¿Cuál es mejor el alfil? ¿El mío o el tuyo? El mío. ¿Qué hago? Mantengo el alfil. Si cambias el alfil en B3, por lo general los finales de torre tienen bastante tendencia de tabla. En cualquier caso, este final lógicamente sería favorable al negro, pero es mucho mejor mantener el alfil, básicamente porque este alfil de B3 no está apuntando a ningún lado, está aquí apuntando a diagonales completamente vacías y no hace nada, mientras que el mío en A6 te puede molestar en cualquier momento, se puede activar en un futuro y va a tener más puntos de ataque. Es decir, este alfil, por ejemplo, no va a presionar ni el punto G7, ni el punto H6, ni el punto G7, que son los puntos, digamos, que van a iniciar mis cadenas de peones, como fijáis. Mientras que este alfil sí que puede presionar, por ejemplo, los peones de G2 y H3, o incluso colocarse en E4 en una situación bastante favorable. Torre CC1, intentando un torre D1 para cambiar torres, rey E5, torre D1 por aquí, y torre D8 siguiendo con el control de la columna. Torre por D3,
y alfil por D3, básicamente porque prefieres tener alfil en E4 que en A6. E4 lógicamente es una casilla mucho más activa, así que aprovechas también para mejorar un poquito la situación del alfil. Rey F2 por parte de Giri, trayendo un poco al rey. Estoy pasando esta parte ya un poquito más rápido, porque realmente la posición está bastante fea para el blanco y la partida bastante larga. Torre de 6, mejorando también un poquito la situación de la torre. Con torre de 6, ¿qué pretendemos? Pues en algunas posiciones se pueden hacer ya planes del estilo torre B6 para seguir con A4. Por ejemplo, imagínate que el blanco hace una jugada completamente sin sentido, ¿no? Una jugada como torre C1. Pues tras torre F6 jaque, empeorando un poco la situación del rey, rey G3 y torre B6, básicamente el negro blanco no va a poder evitar A4, tras lo cual la torre va a entrar en B2 y todas las piezas del negro van a estar extremadamente activas y básicamente no va a haber Dios que te salve. Alfil D1, prefiero hacer Giri, alfil C4, B3 y torre de 2 jaque. Si os fijáis, Carlsen prefiere, antes que tomar el peón D4, activar sus piezas. Y es que realmente el peón D4 da un poco igual. O sea, es un peón que realmente, que esté o que no esté, no va a cambiar tanto el carácter de la posición. Es mucho más importante comerte este tío de aquí que este D4, que además es un peón que quieras que no está incluso encordiando un poco a las propias piezas del blanco. Torre F1, si os fijáis, la torre no está entrando en ningún lado, el alfil cubre perfectamente la casilla de entrada y ya no solo F7, sino también G8. O sea, si esta torre quiere realmente atacar el peón de G7 o el de C7, o sea, básicamente el alfil de 6 está haciendo una labor increíble, ¿no? Torre F8, imagínate que la torre está en F8, ¿no? Que tampoco puede pues, estar el alfil en D1, pero aunque estuviera ahí, ¿cómo ataca realmente el blanco los peones del negro? No puede, tiene que hacer torre H8, torre H7, te lo defiendo en una, o torre B8, torre B7, te lo vuelvo a defender en una, mientras que los peones del blanco sí que están realmente muy débiles. Torre por A2, alfil G4 intentando cambiar alfiles, pero esta jugada ya, la posición estaba muy mal, pero después de alfil por B3 ya creo que es muy evidente que nadie va a parar a este tío, ¿no? Ya mis piezas son mucho mejores y las tuyas no terminan de coordinarse. Torre F8 intentando hacer algo por ahí, buscando un torre 8 jaque, rey por E4, me como otro, ahora ya sí que finalmente tengo peones de más yo y la posición está completamente perdida para las blancas. La partida siguió muchas más jugadas, la voy a pasar un poquillo rápido, pero básicamente lo único que tuvo que hacer Carlsen es tener cuidado de no dejarse ningún truco y avanzar poquito a poco sus peones. Torre C8, atacando un peón por ahí, rey por E3, me como uno, torre C7, alfil D5, ataco G2, defiendo mi peón de B5, alfil F3, ahora sí que puedo cambiar alfiles porque el final de torre está completamente ganado. Quiero evitar que el blanco consiga contrajuego. ¿Cómo evito que el blanco consiga contrajuego? Para empezar, defiendo el peón de B7, me comen aquí y muy importante, Carlsen hace la jugada torre B6. En esta posición da igual porque A4 realmente gana bastante fácil, pero miráis cómo Carlsen hace torre B6 porque básicamente no quiere que le coman en G6. Si le comen en G6, este peón de F, digamos que es una amenaza potencial, no tiene por qué pasar nada. De hecho, en esa posición A4 una jugada que da el módulo da más 10, o sea, está más que ganando, pero fijaos como siempre Carlsen hace jugadas de este tipo dando el mínimo contrajuego a su rival para que no se le escape la partida en ningún caso. C4, rey D4, me voy a comer ese peón tranquilamente, con la torre me es más que suficiente para defender todo el flanco del rey, torre C7 y empezamos a correr a la que tu torre se ha puesto de una manera pasiva. C5, torre A6, torre por B7 y rey por C5. Básicamente mi peón va a llegar a 2 y la partida se va a acabar. Torre C7 jaque, ya da un poco igual cual haga realmente porque el peón no va a haber quien lo pare. Torre C1, corre un poquillo, H4, corre otro poquillo, torre A1. Hay mil planes que ganan, llevar el rey a B2 por supuesto gana, pero Carlsen prefiere dar incluso menos contrajuego de nuevo a las blancas. Hace torre A4 para empezar cortando al rey de las blancas, F4 y ahora, pues en vez de llevar el rey ahí, que realmente es un plan que gana muy fácil, prefiere llevar el rey aquí, comerse primero los peones esto y ya luego ganar, lo cual, bueno, creo que en esta posición da completamente igual porque los dos planes son perfectamente válidos y realmente ganan muy fácil los dos. H5, jugada que de nuevo, ¿qué hace H5? Pues evita simplemente que el blanco te haga H5 para que luego te cree un peón F5. ¿Es importante? No, realmente todas las jugadas ganan, pero fijaos como incluso una posición que está completamente ganada, Carlsen sigue quitándole el más mínimo contrajuego que pueda llegar a tener el blanco, aunque él sabe que no funciona, o sea, H5 no está ni medianamente cerca de funcionar, pero aún así te la evita, lo cual es bastante molesto, ¿no? De cara al blanco que realmente no le da ninguna chance. Rey F3, rey C5, rey E3, rey D5, rey F3, rey E6 y bueno, básicamente el negro iba a jugar rey F5, darte un jaque, comerte este por aquí y luego pues ya decide si te quiere coronar el DH, si te lleva el rey a B2 o si te gana de cualquier manera. Partidón por parte de Carlsen que realmente después de ese F por E3 por parte de Giri, creo que ha sido el punto
Básicamente, creo que es el único error que ha cometido Kiri en todas las partidas, hacer F por E3, pero es que esta posición ya poco a poco Carlsen ha ido mejorando sus piezas y no le ha dado ninguna posibilidad al jugador holandés. Así que partidón por parte de Carlsen, espero que lo hayáis disfrutado y nos vemos en el vídeo de mañana. Hasta luego.